En las tierras cálidas de Colima, donde el aliento de la tierra asciende en forma de humo por el costado del volcán, el tiempo parecía marcar su propio ritmo. El suelo, cálido incluso en las madrugadas, daba la sensación de que algo vivo dormía bajo él, algo antiguo que escuchaba en silencio los pasos humanos. Los aldeanos caminaban entre sus casas de barro y madera con reverencia, como si supieran que cada piedra del camino guardaba memorias que no les pertenecían únicamente a ellos. Los días se regían por los matices del cielo, y los dioses eran invocados al son de flautas y tambores. Fue en ese lugar, entre humo, tierra y plegaria, donde un hombre de piel clara apareció sin previo aviso. Se sentó en la ladera del Cerro de la Luz como si ya conociera cada piedra, y aunque nadie sabía su nombre, muchos sintieron, al verlo, que aquello que habían esperado durante tanto tiempo, al fin, había llegado. Aquella tarde, el cielo se había teñido de tonos anaranjados que parecían incendiar las nubes. El polvo en el aire centelleaba en dorado, y la aldea se preparaba para una noche más de cantos y ofrendas. Pero un niño interrumpió el ciclo. Corriendo, señalaba la colina y decía haber visto a un hombre de ojos cerrados, en profunda escucha, como si conversara con el viento. Los primeros en subir hasta allí lo encontraron descalzo, tocando el suelo con los dedos como quien reconoce un hogar. No dijo nada, ni se asustó. Solo miró a los ojos de quienes se acercaron, y en esa mirada había una calma que los sacerdotes no lograban emanar. Al caer la noche, cuando una mujer enferma fue visitada por él, no se escuchó plegaria ni se vio ritual alguno. Solo un gesto, manos sobre el pecho y un canto bajo, desconocido. Al amanecer, la mujer caminaba sola hacia el río, sonriendo. No pidió altar ni rebaño. No buscó refugio entre los líderes espirituales, ni se presentó ante los poderosos. Caminaba entre los humildes, se sentaba con niños y trabajadores, y sus palabras, cuando emergían, parecían brotar de un lugar anterior al propio idioma. Hablaba de un reino que no se erigía con muros, sino con decisiones silenciosas, un reino que nacía dentro de cada uno, como agua bajo la piedra. Los antiguos sacerdotes lo observaban con inquietud. Las palabras de aquel hombre socavaban el miedo sobre el que habían edificado siglos de reverencia. Sin embargo, no se atrevían a detenerlo. Había en él algo que los desarmaba. Algunos decían que era un enviado, otros un lunático. Pero el pueblo que barría los patios, acarreaba agua y recogía el maíz con sus manos curtidas por el sol, lo escuchaba en silencio, como quien reconoce una verdad olvidada. Los días empezaron a cambiar. Por las tardes, los encuentros dejaron de celebrarse junto a los tótems ancestrales y pasaron a ocurrir bajo las higueras y a orillas del río. Allí, hombres y mujeres escuchaban historias que no hablaban de conquista, sino de compasión. Él hablaba del perdón como si fuera una acción concreta, una elección posible. Afirmaba que el Padre no habitaba en las frías piedras de los templos, sino en el calor silencioso del corazón. Y cuando mencionaba el amor, no lo hacía como promesa, sino como recuerdo. Pronto, su nombre se desvaneció entre los murmullos. Algunos lo llamaban el que brilla sin quemar, otros el hombre del rocío, y hubo quienes simplemente se referían a él como aquel que vino a recordar. En los días siguientes, su presencia se volvió parte del mismo paisaje. Se le veía recogiendo frutos con los jóvenes, escuchando en silencio los lamentos de los ancianos, o simplemente caminando por los campos resecos como si hablara con la propia tierra. No había prisa en sus gestos, ni vacilación en sus palabras. Al preguntarle de dónde venía, respondía con sencillez: de donde la verdad no tiene nombre.
Los niños repetían sus frases como canciones, mientras los adultos empezaban a mirarse unos a otros con ojos más suaves. Algo invisible se reorganizaba allí. Las viejas jerarquías ya no tenían la misma fuerza, y los hombres dejaron de temer a los dioses del sacrificio. Ahora por las noches se reunían en círculo para escuchar relatos sobre luces que nacen en la oscuridad, sobre el valor de la escucha y sobre un Dios que habitaba el silencio. Durante la estación de las cenizas, cuando el cielo se cubría de polvo y el aire pesaba sobre los techos de paja, la aldea afrontó una terrible prueba. Una fiebre comenzó a apoderarse de las mujeres embarazadas, arrebatándoles el color y la fuerza. Los antiguos rituales no surtieron efecto y el desespero se apoderó de todos. Entonces, sin alarde, él entró en las casas más afectadas. Se sentó junto a las futuras madres, tocó sus vientres y susurró palabras sin traducción. No pidió ofrendas, solo permaneció a su lado, muchas veces en absoluto silencio. Al cabo de una semana, las mujeres volvieron a comer, y los bebés se movían dentro de sus cuerpos como si hubiesen escuchado un nuevo latido del mundo. Desde entonces, empezaron a llamarlo el que cura con silencio, un nombre susurrado solo entre las mujeres, como quien protege un secreto sagrado. Los líderes espirituales, cada vez más desconcertados, comenzaron a verlo como una amenaza de raíces invisibles. No era un guerrero, ni un chamán, era algo intermedio, algo más allá. Y entonces, una tarde agitada, el sacerdote más anciano se le acercó ante la aldea reunida. Con la mirada fija y voz firme preguntó: ¿Quién te dio autoridad para hablar en nombre de lo divino? Él no respondió con argumentos, miró al cielo en llamas y dijo: lo que habita en todos no necesita permiso para ser escuchado. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier disputa. Las hojas dejaron de mecerse al viento, los pájaros cesaron su canto. Todos entendieron que algo había cambiado. No era una conversión, era una evocación, y en lo íntimo de cada uno nació la sensación de que esa presencia no era nueva, solo había regresado. A partir de ese día, los encuentros se multiplicaron. Ya no había temor ni duda. Los enfermos acudían de lejos, no solo en busca de sanación, sino de escucha. Las madres llevaban a sus hijos para que sus ojos encontraran los de él. Los hombres más escépticos, sin entenderlo del todo, venían y permanecían en silencio durante horas, como deseando simplemente estar. Él nunca prometía ni imponía, solo estaba. Una mujer ciega que vivía junto al río sintió su presencia una mañana en que el sol apenas asomaba. Él tocó su mano y dijo: «Tú ya has visto más que muchos que ven», y en ese instante ella vio, no la aldea, ni los rostros, vio la luz reflejada en el agua, vio el tiempo suspendido, y lo comprendió. Desde aquel día, donde ella vivía, brotó una flor azul. Nadie supo jamás explicarlo, pero aún florece, solo allí. A medida que su presencia echaba raíces en la vida cotidiana de la aldea, las costumbres empezaron a transformarse de modo sutil, casi imperceptible. Las antiguas ofrendas de sangre dieron paso a compartir alimentos sencillos, como tortillas y frutas cosechadas al amanecer. Los rituales, antes marcados por danzas frenéticas y súplicas al cielo, se convirtieron en encuentros silenciosos al crepúsculo, donde hombres y mujeres se sentaban alrededor de la higuera y escuchaban la vida. No era él quien dirigía esos encuentros. Era la memoria de lo que había enseñado la que seguía viva en los gestos de la gente. Su presencia ya no era física todos los días, pero la aldea actuaba como si siempre estuviera cerca. No había culto ni dogma, solo comunión. Y en ese nuevo silencio compartido florecía una espiritualidad sin nombre. Entonces llegó la sequía, una de las más intensas que Colima hubiera vivido. El río principal se secó y las cosechas comenzaron a marchitarse. El pánico resurgió como un viejo fantasma y con él
el temor de que los dioses estuvieran furiosos. Algunos, presa del miedo, intentaron revivir los rituales antiguos, ofrecieron animales, bailaron hasta desfallecer. Pero nada cambió, hasta que en un atardecer seco y polvoriento, él reapareció. Caminó hasta la higuera donde la comunidad se reunía y dijo solo: el agua que apaga la sed viene de la tierra, la que salva viene de la confianza. Luego se sentó, cerró los ojos y guardó silencio hasta que la noche lo cubrió todo. Al despertar, los aldeanos hallaron un manantial brotando a los pies del árbol, pequeño, cristalino y constante. Desde entonces, aquel lugar se conoce como el suspiro de Dios. Pese a tantas señales, los más poderosos de la región no veían en él a un hombre santo, sino a un peligro. No porque predicara contra ellos, sino porque hacía pensar al pueblo, cuestionar y cambiar sin guerra, sin espada, sin revuelta. Un pueblo que empieza a escuchar su propio corazón no se somete con facilidad. Decidieron, entonces, deshacerse de él, no con violencia directa, sino con el silencio forzado. Sembraron el miedo, pusieron en duda su origen, intentaron provocar un conflicto que justificara su ausencia. Pero él no opuso resistencia. Una mañana en que el cielo aún conservaba estrellas, caminó solo hacia el Cerro de la Luz. Nadie lo siguió. La aldea, en silencio, sintió que era un adiós. Al llegar a la cima, se quedó de pie ante el horizonte y cuando el primer rayo de sol rozó su rostro, ya no estaba. No hubo gritos ni rastros, solo un vacío lleno de sentido. La gente, en señal de respeto, no lo buscó. Siguieron reuniéndose por las tardes, cuidando de la higuera y del manantial, transmitiendo sus palabras a las nuevas generaciones. Surgió una tradición renovada, no basada en el miedo ni en la jerarquía, sino en la presencia. Los ancianos decían que había regresado al lugar de donde vino y que volvería cuando los corazones se cerraran de nuevo. Otros creían que nunca se había ido, sino que se había fundido con la tierra, y que cada brisa al atardecer era su forma de recordar que aún estaba allí. Con el tiempo, los nombres se desvanecieron, pero la sensación perduró. Algo sucedió en Colima, algo que ningún conquistador, imperio o modernidad lograría borrar. Pasaron los años como el viento que susurra entre las piedras antiguas. Nacieron nuevas generaciones, y con ellas llegaron los primeros hombres de piel clara, procedentes del mar. Trajeron cruces, idiomas foráneos y un nuevo tipo de temor, el temor institucionalizado, cargado de promesas e imposición. Y fue entre los pueblos de Colima que los misioneros españoles hallaron algo inesperado. Una cruz ya tallada en las casas de barro, mucho antes de la llegada del cristianismo. No la cruz de la agonía con clavos y corona, sino una cruz sencilla de madera, orientada a los cuatro vientos, como símbolo de equilibrio entre cielo y tierra. Confundidos, los religiosos intentaron rebautizar aquella fe con nuevos nombres, pero los ancianos, con serenidad, solo dijeron: este signo fue dejado por un hombre que no exigía templos, solo silencio y escucha. Por más que los registros oficiales lo ignoraran, símbolos continuaron emergiendo del suelo cálido de Colima, esculturas de piedra con rostros serenos y barbas largas, ojos al infinito y manos extendidas en gesto de acogida. Telas conservadas en urnas de barro mostraban motivos que no aludían ni a la guerra ni a la cosecha, sino a encuentros, a círculos humanos y a caminos interiores. Los arqueólogos modernos, armados con sus teorías y cronogramas, rara vez explicaban estas piezas sin calificarlas de anacronismos. Pero para los descendientes de los pueblos originarios, la explicación era clara y se transmitía de boca en boca. Todo aquello había sido dejado como un recordatorio, fragmentos de una enseñanza que no se escribía con tinta, sino con presencia. Y en cada objeto
había una pregunta. ¿Sigues recordando? Las noches más silenciosas aún albergan un tipo de espera. Cuando el cielo se tiñe de cobre y el volcán exhala su murmullo, hay quienes suben al Cerro de la Luz solo para sentarse y escuchar. No esperan visiones ni milagros. Solo el eco de algo que cambió la historia de un pueblo sin figurar jamás en los libros. Algunos afirman haber visto una silueta sentada en la piedra más alta, siempre al atardecer, mirando al horizonte como guardián de algo que aún no ha llegado. Ninguno de esos testimonios aporta prueba concreta, pero todos coinciden en una misma sensación. Al descender de la montaña, sus pasos pesan menos y sus ojos se humedecen, como si algo los hubiera tocado, no en el cuerpo, sino en la memoria del alma. Hoy, entre las ruinas conservadas, las marcas en antiguos muros y las historias susurradas por viejos en mecedoras de palma, Colima aún respira el legado invisible de aquel hombre. La ciudad moderna crece en torno a los lugares sagrados como queriendo olvidarlos, pero ellos permanecen. El manantial brota agua cristalina aún tras años de explotación y sequías. La flor azul que nació junto a la casa de la mujer ciega sigue floreciendo, aunque nadie logre cultivarla en otro lugar. Y en los puestos de artesanías aparecen de vez en cuando pequeños ojos de barro y cruces de 4 puntas, tallados por manos que juran no saber por qué los formaron así. Tal vez eso sea lo que queda del Cristo de Colima. No un nombre, ni una iglesia, sino un perfume de eternidad en lo cotidiano. A medida que la modernidad se expandía por llanuras y montañas, muchos quisieron reducir los relatos a meras leyendas, ficciones locales, fruto de la necesidad humana de hallar consuelo. Las escuelas enseñaron otras versiones de la historia, los libros ignoraron los símbolos ancestrales y el asfalto cubrió los senderos sagrados. Pero ni la prisa del mundo moderno consiguió borrar las huellas de aquel suelo. Hoy, al excavar ciertas zonas cercanas al Cerro de la Luz, los arqueólogos hallan figuras de piedra con rasgos serenos, manos abiertas al pecho y ojos cerrados, como en oración interior. Para los estudiosos son enigmas artísticos. Para los habitantes más viejos son retratos, no solo de un hombre, sino de un instante en que lo sagrado tocó lo ordinario y lo transformó en silencio y luz. Algunas familias guardan relatos orales como joyas, no para mostrarlas, sino para protegerlas. En noches determinadas del calendario lunar, se reúnen ante pequeñas hogueras y rememoran las historias de aquel hombre que llegó sin nombre, sanó sin fórmulas y partió sin despedida. Los niños escuchan boquiabiertos, no por miedo, sino por asombro. Hay un respeto casi palpable en esos encuentros. No se alza la voz, ni se debate, solo se cuenta, como quien desea preservar algo que podría desaparecer si se olvida. Y en medio de esas narraciones se repite un patrón. Ese hombre no trajo una nueva religión. Reveló lo que siempre estuvo allí, como si hubiera soplado el polvo de siglos que cubría una verdad dormida. Como si mostrara que lo divino no es algo distante, sino una presencia latente, aguardando ser atendida. Incluso quienes dudan de la veracidad de los relatos sienten algo distinto al subir al cerro. No es solo la vista o el silencio, es una percepción sutil de que el tiempo allí funciona de otro modo. Algunos describen una leve presión en el pecho, como si enfrentaran algo inmenso, aunque invisible. Otros dicen que sus pensamientos se aquietan, que el cuerpo se desacelera. Hay quien afirma haber llorado sin saber por qué. No hay explicación oficial ni circuito turístico, solo un sendero antiguo y un altozano de roca donde el sol parece posar con más intensidad al caer la tarde. Y cuando el 1900 cielos enciende en llamas, muchos sienten que no están solos. Hay una espera allí, un llamado silencioso, algo que persiste, como si alguien aún estuviera a punto de regresar.
En el centro de la ciudad moderna de Colima hay un mural de vivos colores que retrata escenas de la historia local. Aparecen los pueblos indígenas, las danzas rituales, los conquistadores españoles. Pero en la esquina inferior izquierda, casi oculta, está la figura de un hombre sentado bajo un árbol, rodeado de niños y con la mirada perdida en el horizonte. El autor del mural nunca explicó quién era. Solo dijo en una ocasión que aquella imagen surgió por sí sola, como reflejo de la memoria de la tierra. Curiosamente, fue la única parte que nadie pidió modificar durante la inauguración. Algunos habitantes ni se percatan de la figura. Otros, al contemplarla de cerca, sienten un escalofrío. Y hay quienes, con discreta sonrisa, aseguran que ese hombre sigue esperando, no para volver, sino para ser reconocido. Pese a los alrededores del antiguo camino que conducía al Cerro de la Luz, existen piedras dispuestas en espiral de manera anómala, ignoradas por la mayoría, pero no por los ancianos. Según pocos relatos preservados, ese círculo marcaba el lugar donde él solía permanecer de pie en los últimos crepúsculos antes de partir. Decían que allí el suelo se calentaba más, incluso en las mañanas más frías. Algunos creen que aquella disposición no era símbolo de poder, sino de apertura, una grieta entre mundos, donde cielo y tierra casi se rozaban. La ciencia nunca lo estudió seriamente, pero quien pisa aquel círculo en silencio percibe algo inexplicable, una vibración tenue bajo los pies, un leve temblor en el corazón. Entre los más viejos de Colima aún resiste una expresión: caminar con el corazón vuelto al centro. No figura en libros ni en placas de iglesias, pero resuena en los consejos a los niños y en los cantos murmurados por los artesanos al modelar el barro. Dicen que fue dicha por aquel hombre en uno de los encuentros junto a la higuera, que el corazón, al volverse hacia adentro, se convierte en brújula y refugio. Quienes viven con esa enseñanza no siguen normas rígidas ni se autodenominan fieles. Viven con atención, cuidando gestos pequeños, las miradas cruzadas, las palabras dichas en el momento justo. Son ellos quienes mantienen viva su esencia. No predican, no enseñan, solo viven como quien ya ha visto. Y por eso no necesita demostrar nada. En tiempos de crisis, cuando la tierra tiembla o los vientos del volcán soplan furiosos, los más antiguos no huyen, encienden velas y caminan, con calma, hasta la higuera. Se sientan en silencio y esperan. El árbol, ahora protegido por rejas metálicas instaladas por el gobierno, sigue floreciendo fuera de temporada. Ningún agrónomo supo explicar por qué sus raíces no invaden el terreno alrededor. Parecen crecer hacia adentro en busca de algo escondido en el centro de la tierra. Cuentan que fue allí, justo allí, donde él habló del reino, no como promesa, sino como un lugar al que se accede con los ojos cerrados. Los pájaros, curiosamente, siempre se posan en las ramas más bajas de la higuera como si quisieran escuchar algo susurrado hacía siglos, y quienes escuchan con el corazón juran que aún pueden percibir su voz entre las hojas. Con el paso de los siglos, su figura escapó de las palabras y se disolvió en el entorno. Ya no pertenece a un nombre ni a un altar. Está en las formas curvas de los recipientes, ceremoniales, en el tallado casi borrado de una cruz en una viga antigua, en el gesto espontáneo de compartir lo poco. En Colima, el Cristo no se anuncia, se percibe. Está en las miradas que se cierran al anochecer, en las manos que tocan la tierra con reverencia, en las promesas silenciosas ante la luz que rasga el cielo al final del día. Para muchos, todo ello son meras coincidencias. Para otros, pura memoria. Y tal vez el mayor misterio no esté en lo que hizo, sino en lo que permitió que sucediera después.
como si al partir hubiera dejado en cada persona la llave de una puerta invisible, una puerta que hasta hoy permanece entreabierta. Los más atentos notaron que su ausencia no creó vacío, sino movimiento. Con el tiempo, la gente dejó de buscar respuestas externas y empezó a hallarlas en su propio interior, reflejo de lo vivido. La fe que dejó no precisaba mediadores. Se revelaba en los silencios compartidos, en las decisiones justas, en la amabilidad inesperada entre desconocidos. No era doctrina, era una vibración que atravesaba generaciones. Aunque su nombre se perdiera entre leyendas, su influencia perduró en la manera de mirarse unos a otros, en la forma de acoger a los forasteros, en cómo aún hoy, sin saber por qué, dejan una silla vacía en las reuniones como aguardando a alguien. Ese era el gesto que importaba, el recuerdo encarnado en la rutina. Durante una excavación reciente, unos arqueólogos hallaron bajo una capa de ceniza volcánica una placa de barro endurecido, cubierta de símbolos inusuales. En el centro, una figura humana con los brazos abiertos y los ojos cerrados. A su alrededor, 4 líneas en cruz, como rayos emanando del pecho. No supieron datarla ni entender su estilo, pero una joven estudiante natural de Colima, al verla, rompió en llanto. Dijo que desde niña soñaba con ese símbolo, aunque nunca lo había contemplado. El hallazgo nunca se hizo público. Fue guardado en una cámara de climatización, lejos de miradas. Sin embargo, entre quienes lo contemplaron, creció la convicción de que hay más verdad bajo la tierra de Colima que en muchos libros apilados sobre ella, y de que existen historias que solo el corazón puede corroborar. Así, Colima siguió respirando entre lo sagrado y lo olvidado. Sus calles modernas cruzan viejos caminos de barro y los niños juegan sobre piedras donde un día se pronunciaron plegarias mudas. El volcán aún murmura de vez en cuando, recordando a todos que el centro del mundo late allí, y en las madrugadas en que la luna ilumina el cerro de la luz, es posible ver velas encendidas, alguna flor dejada en silencio y huellas que no pertenecen a nadie conocido. No hay grandes romerías ni discursos, solo presencia. Un tipo de fe que no alza la voz, que no busca convencer, que se ofrece como un susurro entre vientos. Para quien llega de fuera, todo parece folclore, un romanticismo ancestral que sobrevive por terquedad. Pero para quien vive allí, cada gesto encierra historia, cada símbolo tallado en madera tiene alma. Cada silencio frente al ocaso es una oración, e incluso los más jóvenes, criados entre pantallas y bocinas, saben que hay algo distinto en ese pedazo de tierra, como si pisaran una promesa antigua, como si algo los aguardara, no con urgencia sino con ternura, no con juicio sino con memoria. El Cristo que pasó por Colima no dejó libros, dejó raíces. La verdadera prueba de su paso no reside en los objetos que quedaron, sino en las transformaciones irreversibles. Donde antes hubo sacrificio, hoy hay compartir. Donde reinaba el miedo, ahora florece la escucha, y hasta quienes no creen en milagros reconocen que algo profundo ocurrió allí, algo que cambió la historia sin hacer ruido, como si el cielo por un instante hubiera tocado la tierra y dejado una señal que aún arde, como lava dormida, como la fe que aguarda, como el amor que no precisa palabras. Al fin, tal vez Colima nunca fue un destino, sino un altar, el lugar elegido, no para revelar lo que el Cristo sabía, sino para reavivar lo que la humanidad había olvidado. Y en ese sentido, Él jamás se fue, solo permitió que la memoria creciera por sí misma, como una flor en suelo fértil, y esa flor continúa floreciendo.